Bienvenidas, queridas amigas, a esta clase nuevamente de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales. Y gracias por la invitación que me hicieron para venir a contarles y a conversar de este tema que a mí me apasiona desde hace muchos años, que es la doctrina de la asignatura y cómo ella influyó en la realización de este sistema de curación que elaboró el Dr. Bach a través de las hierbas medicinales y de las flores fundamentalmente, ¿ya? Vamos a ver entonces el desarrollo de la terapia floral enfocado en lo que es la asignatura de las flores usadas en este sistema. Bueno, la naturaleza nos muestra su esplendor, ¿cierto?, a través de sus colores, de sus formas, de su disposición espacial desde el suelo, y nos da y nos entrega esta maravilla que son todas nuestras hierbas, todas nuestras flores, todos nuestros árboles, y que nosotros disfrutamos día a día, a veces sin prestarle mucha atención, ¿cierto?, a lo que nos rodea y a ver qué signo nos está revelando alguna función para nuestra curación. Entonces tenemos en este concepto de asignatura todo aquello signo que nuestra naturaleza nos está mandando para que nosotros los podamos usar. Por allá, por el 1500, ¿cierto?, 1400 y tanto, el médico, astrólogo Paracelso decía: es necesario que las similitudes ocultas se señalen en la superficie de las cosas. Es decir, que aquellas cosas que están en lo oculto de la naturaleza que no podemos observar, sí le demos el tiempo, sí le dediquemos algún minuto para poder, ¿cierto?, revelarlo a el externo. Y a su vez, esa marca que tiene la naturaleza, podamos llevarla a través de la analogía a que lo podamos observar, ¿cierto?, y darle algún sentido a lo que estamos haciendo. Existe entonces una correspondencia entre las plantas que no es demostrable a los sentidos y que es independiente a cómo nosotros vayamos a usar esa hierba o esa planta medicinal. ¿Ya? Durante el largo tiempo, ¿ya?, muchas de nuestras plantas, de nuestros alimentos, ¿cierto?, fueron usados, ¿cierto?, como herramientas farmacológicas, y para ser usadas desde la farmacología usamos este término que es la asignatura, ¿ya? ¿Y de dónde viene este término de la asignatura? Pensando desde lo religioso, que Dios dejó un signo o una marca en todas nuestras plantas, ¿ya?, para que nosotros nos diéramos cuenta cuál era el propósito que ella tenía, ¿cierto?, dentro de su plan divino, ¿ya? Esta idea, ¿cierto?, religiosa del signo, de la asignatura, es la que tomaron los alquimistas antiguos, ¿cierto?, para poder elaborar todo su formulario farmacológico, con lo cual atendían desde muy antigua a sus pacientes. Es así, por ejemplo, como tenemos el poroto, que conocemos todos, que hemos visto más de alguna vez, ¿cierto?, en nuestras ollas, en nuestras manos, tiene la forma de un riñón. Por lo tanto, desde la antigüedad se lo usaba para tratar dolencias renales, ¿ya? Por otro lado, podemos ver el toronjil que también tenemos mucho acá en nuestro país, ¿cierto? Tiene forma de corazón, la hojita, y esa ha sido usada desde mucho tiempo para las dolencias cardíacas, para la pena del corazón, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, las nueces, que tienen la forma de nuestro cerebro, incluso con los dos lóbulos, ¿ya? Y esta nuez también desde muy antiguo se ha usado para la concentración, para el estudio, para el cansancio mental, ¿ya? Y otro ejemplo que tenemos también a nuestra mano y es diario que lo usemos es la beterraga. La beterraga tiene muchos componentes que le dan este color rojo y que se identifica, ¿cierto?, con nuestra sangre, por lo tanto la hemos usado y la usamos hoy en día igual cuando tenemos problemas de anemia, ¿ya?, por falta de fierro. ¿Por qué? Porque la beterraga tiene muchísimo fierro en su composición química.
Por lo tanto, podemos ver que tenemos varios ejemplos dentro de nuestro arsenal normal que nos sirven también para curar ciertas enfermedades, ciertas dolencias. Y eso lo que nuestros antiguos han usado para desarrollar su sistema farmacológico. Vemos así también la señal en una flor, como esta, un color blanco, con la disposición de sus pétalos hacia atrás, los estambres hacia abajo, ¿cierto? Como si tuviera alas, como si fuera un ave que quiere volar. Y ese es el signo que nos da esta flor, blanca, de pureza, con alas, incluso se puede ver hasta como una colita que está dispuesta a volar. Sería una flor que pudiéramos usar entonces para purificar, para avanzar espiritualmente, para ascender en nuestra evolución espiritual. Tenemos otro ejemplo, la flor, ¿cierto?, del magnolio. Características específicas, esta es una flor que abre cuando el árbol no tiene aún hojas, ¿ya? Color rosado fuerte, que nos conecta con lo femenino, con lo divino femenino, como si fuera un capullo, como una gran madre que acoge, ¿ya? Otro signo de una flor, ¿ya? Al lado tenemos la flor del floripondio, que es una flor que cae hacia abajo, ¿cierto? Roja en la parte inferior, tomando toda la energía de la madre tierra, color rojo, primer chakra, podemos relacionar la energía desde ahí. Es una flor que es tubular, o sea, absorbe toda la energía que viene desde la madre tierra. Entonces la podríamos usar si hacemos una analogía desde la asignatura para algún proceso donde necesitemos estar aquí y ahora, concentrados en nuestro primer chakra y posicionados bien en nuestra tierra. ¿Ya? Y bueno, este señor que les nombré anteriormente, Paracelso, que es el que se dedicó mucho a estudiar la asignatura, era un gran médico, alquimista, astrólogo, ¿ya? Uno de los más nombrados en aquellas épocas, ¿ya? Estaba dedicado a todo lo que hoy día conocemos con el nombre de esoterismo, ¿cierto? Incluso se le decía que él estaba también haciendo experimentos para crear este homúnculo, que era la creación de hombres o hombrecillos, amalgamando partes humanas con otros materiales para formar un hombrecillo que después le sirviera como sirviente. ¿Ya? Esos homúnculos se hacían en los laboratorios. ¿Ya? Bueno, el Paracelso también nos mete, ¿cierto?, en el concepto de los 4 elementos. Él, con el conocimiento que ya tenía también desde la antigüedad, ¿cierto?, desde la Grecia, los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, para él eran muy importantes, ¿cierto? Incluso creía que habían seres relacionados con estos 4 elementos. Por ejemplo, con el elemento tierra, él relacionaba a los gnomos, con las nereidas el agua, los silfos con el agua, las salamandras con el fuego, ¿ya? Y por otro lado, él también creía en 3 sustancias que giraban en torno, ¿cierto?, a nuestro cosmos, ya que eran las sustancias espirituales como el sulfur, el mercurio y la sal, ya correspondiéndole el sulfur a la correspondencia de nuestra alma, la sal a nuestro cuerpo físico y el mercurio a nuestro espíritu. La asignatura entonces es este signo o esta señal que manifiesta el vegetal, la planta, que nos sirve para conocer todas sus propiedades. Paracelso decía también que la planta era mucho más que todas sus partes, ¿ya? Y que había un equilibrio de los 4 elementos en ella, ¿ya? Una planta en armonía, equilibrada, era porque tenía los 4 elementos bien equilibrados, ¿ya?, en forma interna. ¿Para qué nos servía la asignatura también? Era para poder identificar nuestras plantas, para individualizar, o sea, cuál era su característica y finalmente cuál era el don para el cual Dios la había dejado acá en la tierra, ¿ya? ¿Cómo identificamos todos estos signos?
a través de la observación, ¿cierto? Una observación analítica y haciendo analogías, usando el pensamiento análogo. O sea, muchas horas de observación y después lo llevamos a hacer analogías con lo que ya conocemos o con las partes del cuerpo o con lo que queramos relacionarlo. ¿Qué vamos a relacionar? Las formas, los colores, la geometría, la astrología, ¿cierto? Esto nos da una observación integral de todas nuestras plantas, de todas nuestras hierbas, y es lo que yo llamo, nos da una visión holística de ellas, o sea, una visión totalmente integral. Estamos integrando formas, colores, astrología, geometría, entonces nos da una visión completa de cómo es la planta que estamos estudiando. Por ejemplo, en el caso del Hipericum, una planta chilena que tenemos en esta época que florece mucho en nuestros campos, la tenemos a la mano, la podemos observar. En lo externo podemos ver que el Hipericum es una planta que tiene flores de color amarillo, ¿cierto? Con pequeñas hojitas que van saliendo en forma paralelas unas con otras, crece en racimo. Eso lo podemos ver a grandes rasgos en forma general. Si nos vamos ya un poquito más a lo minucioso, podemos ver que en lo interno tiene en las flores algunas bolsitas de aceite, ¿ya? En lo profundo, que es otra observación un poquito más al detalle, podemos ver que estos pétalos son en forma tubular, ¿ya? Y si hacemos alguna preparación con este Hipericum, que puede ser una tintura, en la tintura o en las soluciones revela un color distinto, ¿cierto?, al que estamos viendo de amarillo, y esa tintura se pone de color rojo. Y eso sería lo secreto en la planta, ¿ya? Entonces tenemos distintos aspectos, distintas formas de mirar un vegetal, desde lo más macro hasta lo más micro. Y el doctor Bach empezó a relacionar y tenía mucho conocimiento acerca de esta asignatura porque él se relacionó con toda esa experiencia antigua, ¿cierto? Era una persona muy estudiosa, perteneciente a las logias masónicas donde se hablaba mucho de estos temas, por lo tanto tenía un gran conocimiento de lo que era la alquimia, el hermetismo, conocía muy bien los legados o el legado de Paracelso, ¿cierto? Incluyó dentro de su sistema los 4 elementos, tanto para la preparación de las esencias florales como para poder escoger cuál flor iba a usar dentro de su sistema. Y él decía que los remedios más puros eran los extraídos desde las plantas, ¿ya? En la revista Homeopathic World, donde él revisa y tiene un artículo que dice algunos nuevos remedios y nuevas aplicaciones, él dice, hay mucho que aprender de la recolección y la preparación de las hierbas si queremos obtener el máximo resultado en lugar de un resultado a medias, ¿ya? Y el estado y la parte específica de la planta, las influencias planetarias, las horas del día y de ninguna manera menos importante, ¿cierto?, el estado mental o la disposición que tiene el preparador, ya en ese minuto, ya que debe dedicarse 100% a lo que está haciendo para tener un resultado óptimo, porque ese resultado es el que va finalmente a ayudar a la humanidad, ¿ya? Entonces el doctor sí se relacionaba, sí tenía en sus conceptos todo esto de asignatura, todo esto de los 4 elementos, y nos deja el legado a través de sus obras completas. Podemos ver también en el texto de Nora Wicks, en uno de sus libros, ¿cierto?, que se llaman Los descubrimientos del Dr. Bach, las flores y su poder curativo. Ella cuenta ahí que el doctor se pasaba todo el día observando las plantas, dónde crecían, qué tipo de suelos tenían, el color, la forma, la cantidad de los pétalos, ¿ya? Si tenía tubérculos, es decir, cómo era la raíz de esa planta. Nora decía, podía permanecer allí mucho tiempo, muchas horas caminando entre medio del bosque, entre medio de pantanos, ¿cierto? ¿Buscando qué? Buscando y aprendiendo cuáles eran los mejores ejemplares, ¿cierto?, tanto de flor, de árbol, de planta, para que le sirviera a la creación de su sistema, ¿ya?
O sea, no es que el doctor se le ocurrió que era Mimulus porque le gustó que era Mimulus, no. Él hizo todo un estudio desde la asignatura de la planta para poder escoger cuál era la que más se asemejaba al patrón energético que él andaba buscando, ¿ya? Debía elegir, decía Nora, las flores más perfectas, ¿ya? Más hermosas en forma y color. ¿Por qué? Porque ahí estaba toda la energía transmutadora de la flor. Tenía que ser en el momento indicado, con la influencia planetaria que él estaba mirando en ese minuto, que la flor estuviera en todo su esplendor, ¿ya? Para obtener todas sus propiedades medicinales, dice Nora, usará solamente la flor, ¿ya? Porque para él la flor concentraba en la planta toda la vida y además era la portadora, ¿cierto?, de las semillas, que era la información que me iba a dar hacia el futuro. ¿Cómo iba relacionando el doctor Bach este patrón vibracional de la flor con lo que andaba buscando? Y aquí podemos hablar de una resonancia empática. Lo que él andaba buscando, como él se iba sintiendo en ese minuto, se correspondía con el patrón vibracional de la flor que iba encontrando. Y esto es lo que llamamos resonancia, tanto energía de la flor o de la planta con la energía propia de lo que él andaba buscando, ¿ya? Decía también en sus escritos, por ejemplo, estaba tumbado en la orilla del Támesis en Marlow cuando me llegó este mensaje. Instantáneamente noté junto a mí un arbusto de gorz florecido. Entonces, como él estaba en ese estado energético, se conectaba con el arbusto, con la planta, que se asemejaba a esa vibración. Y era esta correspondencia en la que él dice me llegaba el mensaje. Se correspondían mutuamente. Me levanté, en otro de los casos, ¿cierto?, cuando descubre Heather, me levanté y me dirigí hacia una mujer que conocía. Describió a la mujer, su estado mental y le pregunta, ¿cuál era la visión más hermosa que ella podía imaginar? ¿Qué le contesta a esta señora? Montañas cubiertas de Heather en flor. ¿Ya? Conecta ahí con la energía de esta flor que después la incorpora, ¿cierto?, a su sistema como uno de los 7 ayudantes. En la conferencia de Wallingford, ¿ya?, donde se publica por allá por el año 1936, ya cercano, ¿cierto?, a fallecer el doctor Bach, él dice en esta conferencia, desde los comienzos de la historia sabemos que las hierbas han sido utilizadas por sus propiedades curativas. Y cuando retrocedemos en el tiempo, las tradiciones nos dicen que el hombre creía en las hierbas de las praderas, valles y montañas. En ellas residía el poder para curar sus enfermedades. Cientos de años antes de Cristo, los antiguos indios y árabes y otras razas eran expertos en el uso de los dones de la naturaleza. También los primeros egipcios y más tarde los griegos y los romanos, y en mucho menor medida cuando nos aproximamos a nuestra era. Después de los griegos y los romanos, la información llega, ¿cierto?, a lo que es Europa, ya la Edad Media, y nos conectamos con esa información. Avanzamos con esa información y en algún minuto nos desconectamos de esa naturaleza. Nos desconectamos de todo ese mensaje que nos transmitía la naturaleza. Y él, en el año ya 28, cuando empieza a tener esta idea de hacer su sistema de curación, vuelve a conectar con eso y se da cuenta de todo lo que hemos perdido, habiendo dejado atrás estas grandes enseñanzas, y retoma ese camino, ¿ya? La curación, dice él, con los limpios y puros y maravillosos agentes de la naturaleza es seguramente el único método de todos los que aparecen ante nosotros, y en lo más profundo de nuestro yo interno seguramente exista algo que afirma la verdad de todo ello, algo que nos dice que este es el camino de la naturaleza y que es el correcto. Él le da entonces la connotación, ¿cierto?, que para él son los medicamentos que nos van a curar y que son
los más preciados porque han sido dejados también como legado, ¿cierto?, del plan divino a través del legado de Dios. ¿Qué más nos dice el doctor en esa conferencia? El sistema del que hablaremos esta tarde tiene grandes ventajas sobre otros. Primero, todos los remedios están hechos de maravillosas flores, plantas y árboles de la naturaleza, ninguno de los cuales es venenoso ni puede causar daño, no importe cuánto se tome. O sea, era 100% lo que él creía, que el poder curativo estaba al lado de nosotros y que no lo estábamos mirando y que era la naturaleza que nos rodeaba. ¿Ya? Una convicción que ojalá hoy en día volvamos a tomar nosotros, ¿cierto?, a través de lo que estudiamos, a través ya de lo que podemos saber y que se ha identificado y que se ha comprobado científicamente, volver a conectarnos con nuestra naturaleza, porque también nos ha pasado la cuenta esta desconexión. Hemos abandonado el camino de la naturaleza y lo hemos mirado incluso en menos, y ahora es momento de que volvamos a retomar, le devolvemos a dar el valor que ello merece. Tanto así el doctor estaba relacionado con la asignatura, con las propiedades de las plantas que él había elegido, que nos dejó el listado, y aquí les puse algunos ejemplos, ¿cierto?, con su nombre botánico, ¿ya?, con su nombre en castellano, ¿ya?, para que tuviéramos clarísimo cuál era la flor que debíamos elegir, porque él ya las había estudiado, ¿ya? Era esa especie, ese nombre, no era otra, ¿ya? Entonces, al hacer nuestras preparaciones, tenemos también que tener ese conocimiento cerca de nosotros cuando elijamos la flor que vamos a utilizar para hacer la preparación que corresponde. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de esta asignatura? ¿Para qué nos sirve finalmente saber de la asignatura y conocer todas estas propiedades de nuestras plantas, ¿cierto?, para poder crear nuevas esencias, para poder profundizar en el conocimiento también de las esencias que tenemos o de las que vayamos a preparar, ¿ya? Y no olvidarnos de poder conectarnos con este gran mensaje que nos deja la naturaleza todos los días y que tenemos al alcance de nuestra mano. El doctor español Jordi Cañellas nos dice, para tener una mejor forma de estudiar nuestras plantas, que nos basemos en 3 códigos, ¿ya? Él propone en sus estudios 3 códigos. El código primario, donde vamos a estar más abocados a estudiar la raíz, el tallo, las hojas, las flores y los frutos. Después tenemos los códigos secundarios, donde ya vamos a estudiar estructuras más específicas, ¿cierto?, las orientaciones espaciales, los olores, los sabores, la familia botánica, etc. Y el tercer código, que nos va a indicar a través de la numerología, la geometría, la cromoterapia, la relación con los 4 elementos o los usos medicinales tradicionales que tienen las plantas, cuál va a ser la que más nos sirve para lo que andemos buscando. En nuestras plantas, como hablábamos hace un ratito atrás, para Celso, ¿cierto?, estaba enfocado en que cada una de ellas tenía los 4 elementos y debían estar en equilibrio. Así podemos identificar que la raíz nos muestra el elemento tierra, ¿cierto? El tallo nos representa al elemento agua, las hojas nos va a representar el elemento aire y la flor el elemento fuego. Así también podemos hacer una analogía, ¿cierto?, vegetal humano, ¿ya? Viendo así como la tierra, ¿cierto?, se va a relacionar con las raíces, ¿ya? Y eso en el humano lo vamos a relacionar con nuestro inconsciente colectivo. La tierra o el elemento tierra y el elemento agua lo podemos relacionar con los rizomas, que son entre tallo y raíz, ¿ya? Y lo vamos a relacionar con nuestro subconsciente o la parte oculta de nuestra personalidad. El elemento agua directamente lo vamos a relacionar con el tallo y va a estar también relacionado con nuestra personalidad. El elemento aire con las hojas
y nos va a relacionar cuáles son nuestras relaciones con nuestro mundo exterior, cómo nos relacionamos con las personas que tenemos alrededor de nosotros. El elemento fuego lo identificamos a través de las flores y va a tener correspondencia con toda nuestra parte mental, nuestras ideas, nuestra creación, nuestra espiritualidad, nuestros ideales, ¿ya? Y la vida como elemento, ¿cierto? Como quinto elemento, se le da correspondencia con el fruto, ¿ya? Y es donde nosotros vamos a materializar todo lo que está en nuestra mente como nuestras ideas o nuestras aspiraciones. Entonces, veamos ahora específicamente cada una de estas partes que forman a nuestra planta, ¿cierto? Empezamos por la raíz, ¿ya? Que es el medio por el cual la planta se alimenta, ¿cierto? ¿Ya? Y la que está adherido al suelo. Esta raíz nos va a hablar de las conexiones físicas que tenemos con nuestra tierra, con nuestras relaciones familiares, con nuestro pasado, ¿ya? Puede también medir el grado de apego que tenemos a las cosas materiales, ¿cierto? A todo lo que está en el mundo físico, desde todo lo que podemos tocar, ¿ya? Y las raíces también nos sirven para almacenar cosas para el futuro, ¿ya? Sobre todo las raíces que son tipo tubérculos, como las papas, como la zanahoria, como la chicory, que es de las raíces más tuberosas en el sistema, que se relaciona con todo lo que es el apego, ¿cierto?, a lo físico y a lo emocional también. La hoja, que es el órgano donde se produce el milagro de la respiración de la planta, que es la transformación, ¿cierto?, del CO2 en agua y oxígeno que nos sirve a nosotros para vivir, ¿cierto?, que es lo que respiramos todos los días. Entonces, gracias a estos vegetales que tienen estas hojitas, nosotros tenemos una buena calidad de aire y a veces se nos olvida esta magia que es el proceso de fotosíntesis que se produce día a día y que no ponemos mucha atención, ¿cierto?, porque no estamos relacionando nuestro entorno con nosotros mismos. Y así como nosotros somos también naturaleza, nos aportamos unos con otros. ¿Ya? En las hojas se relaciona entonces con el intercambio que tenemos con lo externo, cómo nos relacionamos con la vida, ¿ya? Nos da el sentido del yo, ¿ya? Y nos da también el sentido del propósito de vida, ¿ya? Y así podemos tener hojas que son muy aserradas, ¿cierto?, que son o incluso con pequeñas espinas o que son de colores rojos, como en el Impechen, que tiene pequeña escoloración roja que nos da la señal de impulso de vida, que nos relacionamos un poco desde el fuego con lo que nos rodea. Tenemos el tallo, ¿ya?, que nos muestra la estructura de la planta y nuestra estructura de vida también, ¿cierto? Representa nuestro yo, nuestra individualidad, nuestra personalidad, ¿ya? Y así tenemos distintos tipos de tallos y en el sistema floral de Bach podemos ver el tallo de clematis, que es un tallo que no es erguido, que se va apoyando en otros para poder ir creciendo, ¿cierto? O bien como una mimulus, que tiene un tallo pequeño, que es semi erguido, no tan recto, ¿ya? La flor lleva la conciencia predominante del espíritu que vive en la planta, ¿ya? Como en ella está el sistema de reproducción, ¿cierto? Este es donde se realiza, donde está el apogeo de la vida. De ahí nace la vida. Ya está órgano reproductor, ¿cierto?, donde también se van a producir las semillas que nos van a dar la información hacia el futuro. ¿Ya? Entonces la flor, relacionada con el elemento fuego, ¿cierto?, es donde se centra todo el desarrollo de la vida de la planta y de las futuras plantas también.
En las flores podemos ver cierta arquitectura de acuerdo a su número de pétalos. Así tenemos una relación que podemos hacer con el elemento tierra cuando nuestra flor tiene 4 a 8 pétalos, o bien la relación que podemos tener con el ser humano, ¿cierto? Si nuestra flor tiene entre 5 o 10 pétalos. Y por otro lado podemos relacionar nuestras flores con la espiritualidad, con lo que está en el cielo, ¿cierto? Cuando ésta tiene 3, 6 o 12 pétalos, que es en el caso, por ejemplo, de la estrella de Belén, que tiene varios pétalos y se relaciona con la parte espiritual. ¿Ya? La siguiente. La semilla. Depende de su formación, ¿cierto? De cuánto es la latencia que necesita ella para poder germinar. Y esta semilla nos va entonces contando una historia de cómo es la planta en sí y cómo se va a desarrollar en el futuro, ¿ya? Es decir, nos va mostrando cómo se va moviendo esta planta hacia una nueva vida, ¿ya? Muestra toda la relación con el futuro, ¿ya? Y tenemos así en el sistema floral de Bach las semillas, por ejemplo, de impatient, que son expulsadas, ¿cierto?, a gran velocidad hacia el futuro cuando una ráfaga de viento puede mover las flores de impatient y nos da esa señal, ¿cierto?, de hacia adelante, hacia el futuro, hacia el apuro o la ansiedad, o bien como las de chicory, que son semillas que caen al ladito de la planta madre y siguen floreciendo al ladito. O sea, el apego está ahí, la señal o el signo de apego está también en las semillas de estas plantas. Otro concepto importante es cómo podemos evaluar, ¿cierto?, nuestras plantas y nuestras flores, es a través de lo que llamamos la asignatura múltiple, ¿ya?, que tiene que ver con esta mirada holística que le damos a la planta, ¿cierto?, para poder tener información de todas sus características. Y en este ejemplo, en la flor que les traje ahora es la de mustard, la mostaza, ¿cierto?, que es una inflorescencia, o sea, son varias florcitas que se unen como un ramito y se ven como una sola flor, pero son varias florcitas juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta flor? Su forma, su color, su estructura, su geometría, la astrología, ¿ya? Y vamos a tener lo que llamamos anteriormente esta visión holística de nuestras plantas. En esta flor de mustard entonces tenemos 4 pétalos que se relacionan con el elemento tierra, el color amarillo que se conecta con el elemento fuego, que sería el sol, ¿ya?, la luz. Tiene múltiples flores que se relacionan con Mercurio. El cáliz, ustedes, no sé si se observa bien en la figura, pero tiene forma de cruz, ¿cierto? Y me relaciona todo lo que es órgano, tiroides y paratiroides. Y esta flor de mostaza, ¿cierto?, luego genera estas semillas de mostaza que tienen esta característica de ser picantes y me da entonces el impulso de vida o el gusto por la vida. Entonces, en esta florcita podemos mirar de forma múltiple o de distintos puntos de vista cuáles son las características y hacerme yo una visión completa e integral de la flor que estoy estudiando. Y esto era lo que hacía el doctor Bach, pasando horas y horas en el campo, caminando, estudiando, sentado frente a las plantas. ¿Qué nos dice el doctor en esta carta que le escribe a sus colaboradores? Que conforme las personas mejoren en sus padeceres, sepan que las plantas del campo que lo están curando son un regalo de la naturaleza, que es el regalo de Dios, para así ayudarles a regresar a una conciencia del amor, la misericordia, la tierra, compasión y el omnipotente poder del más alto. Un gran mensaje para que sigamos conectados con nuestras plantas, para que sigamos desarrollando las esencias que pueden ir ayudándonos en distintas etapas de nuestra vida, así como él estuvo, ¿cierto?, en el siglo pasado, nosotros estamos en este siglo con otras inquietudes,
con otras formas de vivir y podemos ir encontrando entonces esencias a través de las plantas que nos vayan ayudando a este día a día. Queridas amigas, las dejo con este tema ahora, lo que es Signatura, y luego podemos continuar con los otros temas más adelante.